Hola gente de YouTube, hoy les traigo otro cap de este fic, espero y lo disfruten. Este fic no es mío, lo pueden encontrar en Archiveo Forum y le pertenece a Cepireos. En la descripción estaré dejando el link del fic para que vayan a verlo. Comenzando la vida en Teiva desde cero, capítulo 31. Sin visión, notas. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo: la nieve no paraba de caer mientras la noche daba paso al día. El frío se extendía por todo el campamento, obligando a todos a esconderse en sus mochilas. Eula, que se despertó temprano, se sintió reacia a correr ese día. El frío la estaba agobiando, y sus palmas estaban más húmedas de lo normal. En cambio, se sentó junto al campamento y observó la cima a lo lejos, disfrutando de cómo la atmósfera se aclaraba tras la calma del mal tiempo. Seguía siendo bastante malo, pero la evacuación de los 3 fragmentos había hecho maravillas para mitigar la gravedad del fenómeno. Sin embargo, era evidente que aún les quedaba trabajo por hacer. Albedo había visitado su campamento la noche anterior. Tras confirmar su identidad, explicó que todos los fragmentos habían ido al centro de la montaña y que tendrían que ir allí y averiguar cómo estaban involucrados en el fenómeno para revertirlo. Por ello, los aventureros decidieron visitar la montaña ese día. Eula aceptó, pero Amber ya se había retirado. Eula frunció el ceño al pensar en su amiga. Apenas había comido la noche anterior antes de retirarse temprano. Amber también permaneció extrañamente callada el resto del viaje de regreso, aparentemente pensando en algo. Eula intentó estar ahí para ella, pero pareció ignorarla después de su lucha contra la criohipóstasis. Maldijo en voz baja y se preguntó si Natsuki Subaru habría sabido qué le pasaba. Había otro problema. Natsuki Subaru, o Betelgeuse Romane Conti, como se hacía llamar. Eula frunció el labio al ver cómo el loco intentaba matar a todos en el campamento. Tenían que detenerlo, aunque a Amber le doliera hacerlo. Asintiendo para sí misma, Eula se levantó y se sacudió la nieve acumulada en los muslos. Caminó hacia una tienda cercana, con la intención de despertar a alguien en quien pensaba. «¿Amber?», gritó tras levantar la solapa. «¿Estás despierta?». Todo en la tienda estaba perfectamente organizado. La mochila de Amber estaba en un rincón y su arco colgado en su perchero. Sin embargo, Eula notó que faltaban algunos elementos. Esa misma mochila no estaba abierta y lo que parecía ser la ropa de dormir de Amber seguía asomando. El arco no fue desencordado antes de colocarlo en el perchero, dejándolo desequilibrado. Eula volvió a mirar la figura acurrucada en un saco de dormir cercano. No había respondido a su llamada. Eula se agachó y la sacudió lentamente. «Oye, tenemos que prepararnos. Hoy volvemos a la montaña». Eula levantó la vista y vio que el lazo característico de Amber aún estaba en su cabeza, sin que se lo hubiera quitado antes de dormir. «No», murmuró, haciéndose un ovillo dentro del saco de dormir. «Amber, ¿qué dices? Te necesitamos». «No, no me necesitas. No me necesitas para nada. Solo estaré aquí. Puedes irte, Eula». Eula maldijo en voz baja. «¿Se trata de Subaru? Escucha, ya encontraremos una solución, así que, no es él. No es, soy yo. No puedo hacer nada». «¿Qué dices, Amber? Eres nuestra outrider, no digas eso de ti». Amber permaneció en silencio, aunque todavía no se había movido del saco de dormir. Eula se desanimó al ver la obstinación de Amber. «Muy bien, volveré en un rato. El desayuno estará listo pronto. Será mejor que vengas a por él después de no cenar anoche». Eula salió de la tienda, aunque se detuvo para mirar a Amber una vez más. No había cambiado. Con el ceño fruncido, Eula salió. Miró hacia adelante y vio la hoguera apagada de la noche anterior. Las brasas aún humeaban entre las cenizas. No lo suficientemente calientes como para quemar, pero lo suficiente como para llenarle la nariz con su ardor. Eula se acercó a la hoguera apagada y vio que había alguien más sentado junto a ella. Con un gesto de agradecimiento por su presencia, Eula se sentó a su lado. «¿Cómo estás?», preguntó Eula, mirando a Paimon, que ya no volaba. Paimon guardó silencio un rato, pero miró hacia la montaña. Paimon no sabe. Paimon no sabe qué hacer. Está bien tener miedo. Eres... Paimon bajó la mirada, abatido. Eso, te alegra.
puedes traer de vuelta a Subaru. Eula cogió una rama que estaba cerca y avivó los restos distraídamente, observando cómo la ceniza se dispersaba en el aire. No sé si podré. Esa lanza, lo tiene muy bien agarrado. Paimon escuchó lo que dijo Albedo ayer, confesó. Está completamente loco, ¿eh? Eula no dijo nada. Dejó el bastón y observó cómo se alejaban las últimas cenizas. Tú también sales hoy, ¿eh? Continuó Paimon. Sí, pero podríamos acabar sin Amber. Paimon parpadeó sorprendido. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ella no quiere que la molesten. Eula apretó los puños entre los muslos. No sé qué, pero algo le pasó a su fortaleza mental. Algo aparte de lo que pasó con Subaru. Las manitas de Paimon se aferraron a la madera del asiento bajo ella, casi resbalándose del borde. Entonces, ¿estará aquí todo el tiempo? Quizás. A menos que pueda convencerla de lo contrario. Pero, no sé qué le pasa. Solo si Subaru estuviera aquí, Paimon la miró y vio sus ojos entrecerrados. Entonces, ¿y si Paimon lo intenta? Eula la miró a los ojos. Si puedes, hazlo. Ya no sé si puedo ayudarla sola. Paimon volvió a mirar las cenizas, esperando un momento. Se elevó en el aire, lanzando chispas al moverse. Eula sonrió al verlo. Quizás, solo quizás, Amber estaría bien. Paimon asintió a Eula y se dirigió a la tienda de la que salió. Abriendo la solapa, Paimon se concentró de inmediato en la figura acurrucada de Amber en la esquina. Sintiendo de inmediato lo pequeña que se estaba haciendo Amber, Paimon se acercó lentamente a su lado. Hola, Amber, soy Paimon. Anunció. Paimon solo quería ver cómo estás. Amber no respondió. Seguía acurrucada en la bolsa, con la cabeza vuelta hacia otro lado. Paimon corrió hacia ella y notó que tenía los ojos abiertos. Miraba fijamente al vacío, en su cama. Paimon se estremeció al ver esa mirada. Le recordó a Subaru cada vez que se miraba en el espejo. Oye, Paimon sabe que es la última persona con la que quieres hablar, empezó Paimon, esperando que la oyera. Pero, Paimon solo quería decirte algunas cosas, ¿sabes? Al ver que Amber no respondía, Paimon decidió continuar. Paimon está asustado. Aterrorizado. Paimon no tiene ni idea de lo que pasa. Con Subaru, con estas montañas, nada. Y Paimon odia eso. Se elevó aún más y observó el resto de la tienda. Paimon quiere ser más capaz, ¿sabes? Pero, se puede hacer tanto con manos tan pequeñas como las de Paimon. Así que, ¿qué puede hacer Paimon? Paimon no sabe. Paimon no sabe nada. Ámbar se acurrucó aún más en sí misma. Aunque no quisiera, sus oídos seguían escuchando todo lo que Paimon decía. Sentía cuchillos apuñalándola con cada palabra que Paimon pronunciaba. Cerró los ojos, con la esperanza de mantener la sangre lejos de su vista. ¿Sabes qué diría Subaru al respecto? Eres una loleada, con eso basta, ¿no? Mientras Paimon se reía entre dientes, Amber abrió los ojos y se preguntó de qué estaba hablando. Paimon tiene sus límites, pero Subaru siempre lo mantuvo cerca. Subaru mantuvo a alguien como Paimon con él, aunque Paimon se gastó todo nuestro dinero en comida y no nos proporcionó nada de valor. A estas alturas, Paimon no sabe si Subaru era tan buena persona, o si vio algo en Paimon que Paimon no puede ver. Amber apretó los puños. La imagen de la sonrisa de Subaru cruzó su mente. Recordó cuando Jin mencionó lo que había dicho de ella, cómo admiraba su inexistente fuerza. La misma fuerza que Jin veía en ella. Pero Subaru ya no está, ¿y ahora qué? ¿Debería Paimon simplemente irse volando? ¿Irse a una cueva a vivir de ratas y pulgas? Esa idea le da escalofríos a Paimon. Ámbar no pudo evitar que la sonrisa apareciera en su rostro. En fin. Incluso con Subaru cerca, Paimon no quiere ser inútil, ¿sabes? Paimon no puede hacer nada, pero deja que Paimon haga lo que pueda. Quizás Paimon encuentre algo que solo ella pueda hacer si va con los demás. La sonrisa de Amber se desvaneció mientras reflexionaba sobre lo que dijo Paimon. Quizás entonces, Paimon no se sienta tan inútil. Paimon hará lo que pueda. Eso debería bastar, ¿no? Paimon le dedicó una débil sonrisa. Paimon cree que ya es suficiente.
Así que Paimon irá con los demás hoy. Paimon lo ha decidido. Aunque no podamos recuperar a Subaru, al menos Paimon quiere que sea feliz con ella. Paimon flotó en el aire un instante, mirando una de las lonas. Al oír algo que se revolvía, Paimon se sobresaltó hacia Amber y la vio incorporarse de la cama. Hola, Paimon, titubeó. Gracias por decir todo eso. Paimon sonrió al verla incorporarse. Paimon solo hablaba de sí misma. Se olvidó por completo de intentar recuperarte. Pero, ¿estás bien, Amber? Amber negó con la cabeza. Yo tampoco lo sé. Ayer me sentí muy débil. Me sentí inútil. Pero si vas a unirte incluso entonces, no veo ninguna razón para no esforzarme. Paimon sonrió. Ese es el espíritu. Vamos. El desayuno ya debería estar listo. Amber asintió. Ve tú. Necesito refrescarme. ¿Estarás bien? Sigo dándole vueltas a las cosas, lo siento. Necesitaré tiempo para decidir. De acuerdo. Tómate todo el tiempo que necesites, Amber. El grupo guardó silencio al ver a Amber entrar en la tienda. Paimon, sin embargo, sonrió y corrió hacia ella, ayudándola a sentarse. Sin embargo, la llegada de Amber no había alterado el ambiente de la reunión. El tema de conversación ya era sombrío. Iris estaba sentada con ellos y Albedo, cuya identidad había sido confirmada, estaba de pie para dirigirse a todos. Ahora que todos están aquí, permítanme reiterar el problema actual, comenzó Albedo, apoyando las manos sobre la mesa. Los fragmentos han sido liberados y he triangulado su ubicación actual con el centro de la montaña. Ayer, de camino hacia aquí, inspeccioné la ubicación y descubrí que los vientos cortantes en la zona han amainado. Ahora podemos acceder al corazón de la montaña. Entonces, podemos ir allí y hacer lo que necesitemos con esos fragmentos, ¿eh? Concluyó Kirus. Debería haberte preguntado esto ayer, pero lo haré ahora. ¿Por qué no lo hiciste entonces? Estabas allí, ¿verdad? Eso me lleva al siguiente tema. Los Fatui también están monitoreando de cerca la situación. Puede que no entienda qué intentan lograr, pero eso no cambia el hecho de que había agentes Fatui estacionados en la zona. Pueden esperarlos cuando visiten la zona hoy. Iris se irritó. Eso no parece seguro. ¿Estás seguro de enviarlos ahí? Los aventureros solo estamos aquí para identificar, no para tratar con los Fatui. No te preocupes. Te mantendremos a salvo, añadió Eula. Amber y yo estaremos contigo todo el tiempo. Iris asintió. Gracias. Cuida de mi hermanito por mí, ¿quieres? Vamos, hermana, no seas así. Gritó Kirus, sacudiendo la cabeza. A pesar de sus protestas, Eula asintió. Haré lo que pueda. Iris asintió agradecida. Entonces tenemos que darle una paliza a esos Fatui, dijo Steven, crujiendo los nudillos con una sonrisa. Estoy emocionado. Que empiece el espectáculo. No, no hay necesidad de derrotarlos, dijo Albedo. Aunque los mencioné para mantenerte alerta, no hay muchos que se acerquen. Los Fatui han sufrido pérdidas importantes. Su número sería bastante limitado debido a esa reciente pérdida. Estarían más centrados en la preservación. ¿Pérdidas? Se preguntó Eula. ¿Qué pasó? Albedo lanzó una mirada superficial a Amber y Paimon. La persona que una vez fue Natsuki Subaru. Betelgeuse Romane Conti. Amber y Paimon se animaron al oírlo. Eula suspiró y bajó la mirada furiosa. Kirus y los demás aventureros fruncieron el ceño al oírlo. Mientras liberaban el último fragmento, presencié cómo Betelgeuse derribaba a toda una armada de agentes Fatui él solo. Aunque sus intenciones aún no están claras, esto no cambia el hecho de que su masacre nos haya dado un respiro. Los Fatui siguen cuidando su número después de esta pérdida. ¿Y si nos lo encontramos allí? Preguntó Amber. Betelgeuse. Lo más prudente sería mantenernos alejados de él lo máximo posible. Es demasiado impredecible como para formular teorías sólidas, así que evitarlo es nuestra mejor opción. Además, su lanza sigue siendo tan letal como siempre. Eula tarareó. Ayer le di algunos de esos colmillos a Orban. Lo visitaré más tarde, quizá tenga algo que podamos usar. Es un buen plan. Mencionaste que los colmillos podrían eliminar la maldición asesina de la lanza, ¿verdad?
Eula asintió, pero Kirus respondió. ¿Sí? Curamos al pequeño Bennett con él. ¿Cómo está, por cierto? Preguntó Amber. ¿Y Joel? Recuerdo que él también estaba herido. Ambos están despiertos, pero Bennett sigue en cama, dijo Paul. Quería unirse a nosotros, pero lo obligamos a quedarse aquí. No queremos que se lastime más, después de todo. En cuanto a Joel, está despierto, solo un poco asustado por haber visto a Albedo como un impostor. El pobre se quedó en su habitación a pesar de que el verdadero Albedo estuvo aquí ayer. Amber asintió, apretando los labios. Miró a Paimon, quien negó con la cabeza. Para Bennett, eso es lo mejor, decretó Eula. Ya ha tenido suficiente con Dragonspine por un tiempo. Es mejor que terminemos esto antes de que se una a nosotros de nuevo. Sí, dijo Kirus. Ese es mi plan también. Eula asintió y se levantó de su asiento, arrastrando las patas al empujarlo hacia atrás. En ese caso, vámonos ya. Nos reuniremos en 15 minutos en la entrada del campamento. Asegúrate de llevar todo lo necesario para el viaje. Al ver que todos asentían, Eula salió de la tienda. Amber saltó de la silla y corrió tras ella, obligando a Paimon a seguirla también. Entonces, ¿a dónde vas ahora? Preguntó Amber con las manos cruzadas a la espalda, siguiendo a Eula. Paimon corrió a su lado para hacerse notar también. Como mencioné, tenemos que hablar con Orban, dijo Eula. Necesitamos ver si ha avanzado con los colmillos. En su breve intercambio, ya habían sentido el calor de la forja de Orban. Orban estaba cincelando una especie de vara en su yunque antes de levantar la vista y notar que el grupo se acercaba. Ah, ustedes tres, saludó. Supongo que vinieron por los colmillos, ¿no? ¿Hay algún progreso con ellos? Orban sacó el paño que llevaba a la cadera y se secó la frente. Al dejarlo, su rostro se reveló con el ceño fruncido. No, los colmillos son tan tercos como siempre. No se pueden moldear ni reestructurar en nada, pero sí se pueden cincelar. Con cuidado. Ha sido uno de los trabajos más duros que he hecho, sobre todo como herrero puro. Caminando hacia el otro extremo del campamento del herrero, Orban abrió un cajón y sacó una cartera. Se la lanzó a Eula, quien la atrapó con facilidad y la abrió. Dentro había una gran cantidad de diminutos fragmentos de hueso. Trabajé con recortes del hueso, reveló Orban. Todos mis intentos fallidos se descompusieron en pedazos más pequeños, suficientes para reutilizarlos. Pensé que con estos bastaría para evitar que murieran por culpa de esa lanza. Eula asintió y tiró de la cuerda de la mochila. Te lo agradezco mucho, pero romper el hueso no es lo que te pedimos que hicieras. No sé qué quieres, muchacha, pero no puedo dártelo. No puedo con esta cosa como crees. Amber volvió a mirar el yunque. ¿En qué estabas trabajando entonces? Eso es completamente experimental. Orban regresó al yunque y retiró la tela que cubría el resto del mango, revelando una gran lanza con una cabeza similar a una calavera. El hueso estaba colocado intrincadamente en ambos extremos del mango, dándole una apariencia esquelética. El cuerpo conectado a los extremos de la cola era naranja, pero se tornaba negro al llegar al centro. Esta cosa es probablemente mi mejor obra hasta ahora, pero es completamente inútil, dijo Orban, dejando la lanza con cuidado. El colmillo es extremadamente frágil. Se partiría por la mitad incluso antes de cortar la carne. No sirve como arma, es más bien ornamental. Tuve que cincelar el pequeño colmillo que teníamos y mis últimas reservas de plata estelar para conseguir estas formas. Debo decir que estoy orgulloso de haber llegado tan lejos en una sola noche. Se ve increíble. Exclamó Paimon. Es realmente espeluznante, pero aún así genial. Gracias, criaturita. Sin embargo, no debería darte esta pieza, considerando su naturaleza delicada. Ignorando las quejas de Paimon sobre no ser una criatura, Amber volvió a mirar la lanza. Será. Quizás podamos encontrar una manera de fortalecer el colmillo. ¿Crees que sería viable como lanza entonces? Orban tarareó. Si encuentras una forma milagrosa de hacerlo, claro. Puedes quedártelo gratis. Disfruté del placer de salir de mi zona de confort. Simplemente, no lo destruyas. Sigo valorándolo como una obra de arte. No lo haré, lo prometo. Gritó Amber.
Entonces, ¿puedo quedármelo por ahora? Qué raro, dijo Eula. Nunca pensé que fueras capaz de empuñar una lanza. Amber miró a Eula con tristeza. Bueno, Subaru usa una lanza, ¿verdad? Sostener algo así, me recuerda a él. Eula suspiró. Necesitas dejar de pensar en ese chico a veces. Amber rió entre dientes. Quizás esta lanza sirva. No lo sé. Pero Orban, te prometo no usarla en combate a menos que encuentre alguna forma de reforzarla. La guardaré en mi inventario, si te parece bien. Al ver a Orban asentir, Amber tomó la lanza y la hizo desaparecer entre chispas. Muchas gracias por tu ayuda, Orban, dijo Amber. Te prometo que te recompensaremos por el trabajo que hiciste con los colmillos. Como dije, no me debes nada. Disfruté el trabajo, por muy tedioso que fuera. Eula negó con la cabeza. Podemos hablar de esos asuntos cuando volvamos. Por ahora, tenemos que ponernos en marcha. Amber, Paimon, ¿están listas? Amber y Paimon se miraron y asintieron. Claro que sí, dijo Amber. Dirige el camino, Eula. El ambiente había mejorado muchísimo. Era realmente sorprendente que ya no sintieran un frío terrible mientras vadeaban el sendero de la montaña. Paimon disfrutaba visiblemente de la oportunidad de admirar las vistas, y solo necesitaba refugiarse en los brazos de Amber para calentarse de vez en cuando. Eran solo 6, camino al corazón de la montaña. Albedo se separó del grupo, mencionando que tenía otros asuntos que atender. Sin embargo, tuvieron problemas en el camino. Justo al cruzar el puente para llegar a la montaña, se encontraron con una pequeña horda de Ilichurls acompañados de un crío Samachurl que migraba por la montaña. Para conservar energías, el grupo decidió esconderse temporalmente tras una roca. Kirus, sin embargo, siseó al verlos simplemente dando vueltas. No creo que se vayan pronto, muchachos, dijo Kirus, mirándolos con el ceño fruncido. Tendremos que luchar contra ellos. Eula asintió, comprendiendo la situación. Se giró hacia Amber. ¿Puedes eliminarlos a distancia? Los Ilichurls serán fáciles, pero el Samachurl es preocupante. Amber asintió y de inmediato retiró su arco. Preparando una flecha, se concentró en el Samachurl y condensó la energía de una nube turbia llenó su mente en el momento en que se concentró y, las llamas se extinguieron. Amber bajó la mirada confundida mientras la punta de su flecha permanecía tan normal como siempre. ¿Pasa algo?, preguntó Eula. No, déjame intentarlo de nuevo. Cerrando los ojos, Amber canalizó el poder de su visión una vez más. Sintiendo el calor de su poder, lo forzó a través de ella y hacia la punta de flecha, liberando aún más energía de la que normalmente liberaría. Al abrir los ojos, vio que la punta de metal humeaba levemente. No había fuego en absoluto. ¿Qué es esto?, se preguntó Amber en voz alta. ¿No puedo usar mi visión? Sintiendo una mano en el hombro, se echó hacia atrás y vio a Eula, que se cernía sobre ella con el ceño ligeramente fruncido. Tranquila, Amber, la tranquilizó. Pronto averiguaremos qué pasa. Por ahora, solo necesitas mantenerte alejada y proporcionar fuego de cobertura sin tu visión. Puedes hacer eso por nosotros. Mirando sus flechas inútiles, asintió brevemente. Eula miró hacia atrás y les dio un codazo a los aventureros. Todos se armaron rápidamente. Eula cargó de frente, y su espadón envainado en hielo cayó como la hoja de un verdugo sobre el Samachurl. Amber observó a los demás luchar, sintiendo una punzada de envidia sorprendentemente amarga al verlo. Dejó el arco y alzó su visión con cola de plumas para inspeccionarlo. Casi se había vuelto blanca, lo que hizo que Amber frunciera el ceño con preocupación. El símbolo de Pyro en el centro apenas era visible. Había oído hablar de las visiones sin amo antes, lo suficiente como para preguntarse por qué su propia visión se estaba quedando sin amo. ¡Yujú! Vitoreó Steven desde cerca. Al levantar la vista, Amber notó que los Ilichurls y el Samachurl habían sido fácilmente derrotados y ya se estaban desintegrando en el suelo. Eula ya había guardado su espada en su inventario y los disparos de Steven se apaciguaron. «Amber, ¿estás bien?», preguntó Eula, mirándola y notando su expresión de angustia. «No lo sé», confesó, mostrándole la tenue visión en sus manos. «Algo anda muy mal». Eula frunció el ceño ante la extraña visión.
Si quieres, puedes regresar. Si crees que serás una carga, no tienes por qué seguir con nosotros. Ámbar bajó la mirada preocupada, considerando seriamente la opción. Al oír chispas, miró a un lado y vio a Paimon sonriéndole y poniéndole una mano en el hombro. No pienses en nada de lo que prometiste antes, Amber, reiteró Eula, haciendo que tanto Paimon como Amber la miraran. Lo que importa aquí es tu propia seguridad. No quiero que te presiones si no estás dispuesta. Mirando a Paimon, se encogió de hombros. Amber asintió y se volvió hacia Eula. Yo, puede que no sepa qué pasa, pero aún puedo luchar. Aún puedo usar mi arco. No necesito una visión para eso. Eula asintió. Nos alegrará tenerte con nosotros, entonces. Estaré contigo, protegiéndote todo el tiempo. Dicho esto, el grupo continuó su viaje. Ámbar mantuvo la cabeza agacha durante todo el trayecto, preocupada por el debilitamiento de su visión. Paimon la sacudió por el hombro. Al mirarla, vio su rostro sonriente, con las mejillas y la nariz enrojecidas por el frío. Con una leve sonrisa, le frotó la cabeza, imitando el mismo gesto que Subaru solía hacerle. Seguía mirando sus botas blancas fundiéndose con la nieve y se preguntaba por su situación actual. Se ajustó los guantes marrones y se cambió la capa, sintiendo la presión de su ala delta del viento, constantemente desgastada, contra su espalda. Asintiendo a los demás, todos continuaron su viaje. La estatua de los 7, anunció Paul, deteniéndolos en seco. Estamos aquí de nuevo. Al mirar la figura de Barbatos envuelta en el velo, Amber no pudo evitar sonreír al sentir calor. Amber, llamó Eula, acercándose a ella. ¿Cómo estás? ¿Hay algún cambio en tu visión? Amber negó con la cabeza. No te preocupes, me las arreglaré sin él un tiempo. Ten cuidado, por favor, preguntó Eula antes de volverse hacia Paul. ¿A dónde vamos ahora? No tenemos mucho tiempo. Oh, solo tenemos que avanzar un poco más por este sendero y veremos una entrada a la montaña. Si Albedo tenía razón, el viento en la zona ya debería haber amainado. Definitivamente parece probable con el calor que hace, rió Kirums. Vamos, entonces. ¿Cómo fue exactamente en aquel entonces? Se preguntó Amber, volviéndose hacia Paimon. Oh, fue terrible el primer día. Paimon pensó que se moriría de frío. Amber sonrió a pesar de la horrible declaración. Al ver que los demás se marchaban, Amber los siguió. El viaje hasta la entrada fue corto. Era fácil verla desde el perfil de la entrada. Incluso después de entrar en la caverna, no hubo muchos daños en el camino. Hubo varios lugares donde tuvieron que escalar y saltar, pero no hubo problemas estructurales graves. Esto les dio esperanza de no enfrentarse a un desastre al finalizar la última parte de su aventura. Lo peor fue que sintieron que el frío se acercaba. El grupo se abrigó un poco más con sus chaquetas para abrigarse, pero continuaron la caminata sin más problemas. Más adelante, anunció Paul. Amber levantó la vista del cuidadoso paso por la nieve para ver de qué hablaba Paul. Una aguja gigante con cristales azules helados estaba congelada en el suelo. Amber tuvo que estirar el cuello para ver la parte superior de la aguja. La aguja misma estaba casi en ruinas. Se habían desprendido trozos y quedó en muy mal estado. Curiosamente, esos mismos trozos flotaban alrededor de la aguja. Esto es, murmuró Eula, con la boca helada saliendo de su boca. ¿Qué es esto? Nunca había visto algo así en Dragonspine. Amber miró con cautela hacia la cima de la aguja. Al mirar más allá, descubrió que la ladera interior de la montaña ascendía hasta la cima, dejando un pequeño hueco en el centro lo suficientemente ancho como para que la aguja pasara. Quizás, tengamos que enviar algo al cielo. Se preguntó Amber en voz alta. ¿Pero cómo lo haríamos? Creo que solo podemos descubrirlo trabajando. Ese es el código del aventurero, dijo Kirus con una sonrisa. Vamos. A por esos fragmentos que soltamos. Eula asintió ante el entusiasmo de Kirus. Así es, no podemos perder más tiempo. Probablemente necesitemos encontrar esos fragmentos de nuevo. Podemos pensar en nuevas acciones a partir de entonces. Ámbar asintió con aprobación. Después de hacer todo lo posible por esos fragmentos, tal vez el fenómeno meteorológico en Espina Dragón desaparecería para siempre.
Se acercó con cautela a la aguja, queriendo observar más de cerca para identificar la mejor manera de acercarse o encontrar los fragmentos. No se había percatado del brillo rojizo que la nieve bajo sus pies adquirió al pisarla. «Cuidado, Amber», gritó Eula y saltó para derribarla. Un fuerte estruendo y un grito agudo llenaron sus oídos al caer en la nieve. Sacudiéndose de encima a los errantes, miró hacia arriba. Eula se aferraba a un brazo gravemente quemado. La nieve bajo ella se había separado por completo, revelando un artefacto debajo. En un instante, Amber vio aparecer figuras enmascaradas a su alrededor. Todos llevaban parcas gruesas y estaban lo suficientemente cubiertos como para no revelar nada sobre su identidad, excepto una cosa. Fatui, los aventureros inmediatamente invocaron sus armas mientras Eula gruñía y se obligaba a bajar el brazo herido para empuñar su espada alternativa, más ligera, con el único brazo disponible. Sin embargo, Amber se tomó un momento para levantarse y sacar su arco, momento en el que otro estallido llenó el espacio. Amber finalmente vio a los flacuchos agentes Fatui con rifles apuntando a los aventureros, lo que los hizo correr para evitar ser alcanzados. Cada disparo le producía un escalofrío, pero contuvo la preocupación y apuntó con su arco al agente Fatui más cercano. Un golpe en la cabeza la dejó aturdida y volvió a tambalearse. Con una mueca de dolor, al levantar la vista, vio a un agente Fatui con base en Geo que se cernía sobre ella, intentando clavarle la culata de su bastón en la cabeza. «¡No!», gritó Eula antes de lanzar su espada helada contra el Geo agente. El hombre alzó la vista e inmediatamente formó un escudo abovedado alrededor de él y Amber, dejando solo una abertura por la espalda. Desde allí, otro grupo de agentes acudió en busca de ayuda. Amber intentó alejarse a rastras, pero otro agente se detuvo frente a ella y le arrancó el arco de las manos. La levantó y le sujetó las manos a la espalda antes de arrastrarla a la fuerza por la entrada de la que habían salido. «¡No! Suéltala». Eula invocó su mandoble y la blandió contra la barrera Geo. A pesar de la menor potencia al blandirla con un solo brazo, fue suficiente para romper el obstáculo y dejarla pasar. Otro agente apareció de la nada ante ella, desviando de inmediato su mandoble para evitar que sus aliados se estrellaran. Eula saltó hacia atrás para recuperar el equilibrio, pero el agente no se rindió y se abalanzó sobre ella al instante, obligándola a alzar la espada de nuevo. Su poder obligó al agente a alejarse, pero ese espacio extra era justo lo que necesitaban. Amber ya estaba en manos de otro agente, inconsciente. El agente Geo bajó su lanza y la cueva rocosa de la que salieron se derrumbó, destruyendo el camino para seguirlos. En un instante, los agentes restantes también desaparecieron de la zona, dejando atrás a los aventureros y a una Eula herida. Por alguna razón, esa emboscada tenía como único propósito secuestrar a Amber. Eula arrojó su espada a un lado y golpeó el suelo helado con su único puño. «Maldita sea. Maldita sea todo». Notas. Habría añadido más a este capítulo, pero pensé que sería mejor dejarlos con el final en suspenso. Aunque es un capítulo corto, siento que he desarrollado bastante mi capacidad de escritura. Logré retratar muchas cosas muy bien, y las imágenes y demás fueron mucho mejores que en la mayoría de mis otros capítulos. Estoy muy orgulloso de ello. En cuanto a Amber, básicamente estoy generando drama en sus relaciones y en su autoestima. Ese es el objetivo de escribir una historia, ¿no? Pronto explicaré por qué Amber está perdiendo sus habilidades, así que no pregunten demasiado. No quiero adelantarme y arruinarles la historia sin querer. Lo mismo ocurre con el secuestro de Amber por parte de los Fatui. Así que sí, todo este capítulo se centró en Amber y sus nuevas dudas sobre su capacidad. La lucha contra la criohipóstasis en el último capítulo tuvo una reacción muy negativa en ella y la hizo sentirse fatal consigo misma. Además de sus propias dudas sobre su personalidad tras la traición de Subaru, esto solo aviva el fuego. Paimon se esfuerza por animarla, pero hay un límite a cuánto uno está dispuesto a escuchar. Así que sí, Subaru sigue loco, Amber está en la gran tristeza, y Eula y Paimon intentan recomponerse y resolver sus problemas. Y eso es todo. Nos vemos en el próximo capítulo.